Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a CNN Tiempo de día martes. ¿Cómo sigue esta semana en todo el territorio nacional? Lo vamos a conversar en los próximos minutos. La invitación es a que se queden con nosotros. Y quisiera partir el capítulo de este martes proponiéndoles un tema a conversar, que analicemos, que vayamos aprendiendo de lo que tenemos por delante cuando hacemos una proyección más a largo plazo, no solo el día de mañana, sino los próximos meses, a propósito de la inminente llegada del fenómeno del Niño. Bueno, hay estudios que demuestran que el Océano Pacífico ya presenta aumentos en su temperatura. Y esos aumentos en la temperatura del Pacífico estarían alineándose con la atmósfera, lo que nos habla de la inminente llegada del fenómeno del Niño. Ahora bien, la pregunta es, ¿en qué se traduce en la práctica pensando en el invierno, en la primavera y en el verano? Porque fíjense ustedes que la proyección habla de que el fenómeno del Niño podría estar por 12 meses en esta parte del planeta, lo que claramente incluye también el próximo verano. Olas de calor extremas. ¿Cómo comenzar a generar un trabajo preventivo desde ya? Bueno, todo eso lo analizamos en la siguiente conversación de CNN Tiempo. Bueno, y vamos a profundizar en ese tema con un amigo de CNN Tiempo, el climatólogo Raúl Cordero, que ya nos acompaña en esta noche del programa. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Raúl? Primero quisiera preguntarte para iniciar nuestra conversación a propósito de lo que señalábamos en la introducción, ¿en qué basa esta proyección el CIFEN? Bueno, se basa en algunos modelos que permiten predecir cuál va a ser la evolución de la temperatura superficial del Pacífico tropical, es decir, la temperatura en una zona del Pacífico que define si estamos en presencia del niño o la niña. El niño y la niña son básicamente fases opuestas de una oscilación en la temperatura superficial del Pacífico y existen varios modelos desarrollados en las últimas décadas, cada vez más precisos, que permiten estimar con qué probabilidad nos encontraremos en los próximos meses en lo que se refiere a temperatura superficial del Pacífico. Así que lo más probable es que, tal como se han indicado en los últimos pronósticos estacionales emitidos por varias organizaciones a nivel global y regional, nos encontramos a puertas de que se inicie un evento de El Niño. Claro, entonces primera conclusión a la que podemos llegar en nuestra conversación, Raúl, es que muchas de las claves del pronóstico del tiempo, de la proyección meteorológica o de la proyección más a largo plazo, que es la proyección climatológica, están precisamente en el océano, no necesariamente en el cielo, como se Sí. podría tender a pensar, ¿verdad? Pero igual hay una fuerte interconexión, es decir, es verdad que la temperatura superficial del Pacífico, el cambio en la temperatura superficial del Pacífico es lo que define el niño o la niña. Sin embargo, esos cambios están relacionados con cambios en la intensidad de los vientos, cambios en la intensidad de los vientos en esa zona del Pacífico, son los que generan que la temperatura superficial del mar cambie. ¿Te fijas? Claro. Cuando los vientos son muy intensos, básicamente lo que eso significa es que el viento intenso remueve la capa superficial del mar, permitiendo la surgencia de agua más fría. Entonces, el satélite lo que observa es que la temperatura del agua en la superficie está más fría, justamente porque el agua cálida, entre comillas, ha sido empujada hacia el oeste por los vientos alisios. Cuando por otro lado esos vientos se debilitan, lo que permite es una suerte de estancamiento del agua en el trópico, que siempre expuesta a la intensa radiación solar típica de esas latitudes, hace que la temperatura superficial del Pacífico suba. Entonces, cuando se calienta el Pacífico, eso significa que los vientos alisios están débiles. Cuando se Perfecto. enfría el Pacífico, eso significa que los vientos son intensos. Entonces, este juego, esta interacción, este acoplamiento entre la atmósfera y el océano explica el desarrollo del niño, de la niña, y también explica por qué cuando la temperatura superficial sube, eso se debe a un cambio en los patrones de circulación, que como te decía, se monitorean en esa zona del mundo, pero tienen impactos distintos en distintas partes del mundo. Ya, y en el territorio chileno, por ejemplo, si lo llevamos a la práctica, ¿cuál podría ser dicho ¿Sí? impacto? Bueno, los impactos del niño en particular dependen mucho de la región, pero en general uno puede hablar de dos impactos en general. El primero es sobre la temperatura. En todo el país y en buena parte del mundo, la temperatura se espera que se mantenga relativamente alta durante los próximos 12 meses, no solamente debido al empuje del calentamiento global, que ya sabemos está haciendo que la temperatura suba, sino porque el niño, al ser básicamente un calentamiento en una zona ¿Sí? gigante del Pacífico, termina arrastrando al resto del mundo. Los años del niño son siempre los años
récord en términos de temperatura. Así que si este año no es el año más cálido jamás registrado, el próximo año lo será. El niño nos va a acompañar los próximos 12 meses, marcando el segundo semestre del 2026 y el primer semestre del 2027. Así que estos 2 años van a ser en Chile y en el resto del mundo cálido. La otra cosa que el niño hace es provocar en algunas zonas sequía y en algunas otras zonas precipitaciones abundantes. Nosotros nos tocan las precipitaciones. Los años del niño no son en general hiperáridos en Chile. Sería extraordinariamente sorpresivo que este y el próximo año fuesen secos en Chile. Pero en todo Chile o Lo con más una mayor probable, afectación, perdón Raúl que te interrumpa para aterrizar lo que sí, decías recién, sí, con una afectación de una sí, mayor proyección de lluvia, de precipitación en todo el territorio sí. chileno o con mayor énfasis en el centro y el centro sur del país. Ese es el énfasis, tú lo acabas de decir. Sin embargo, es verdad que a pesar de que en el desierto de Atacama es el más árido del mundo y no se registran eventos de precipitación, cuando el Pacífico tropical está cálido, especialmente la zona 1-2, que es la zona más pegada a Perú y Ecuador, pueden registrarse eventos anormales de precipitación en Chile, en el desierto chileno. Para no ir más lejos, el último gran aluvión que tuvimos en el desierto de Atacama Mm. fue en el Super Niño, el último Super Niño que tuvimos, no el que se está desarrollando ahora, sino el niño que tuvimos 2015-2016. Así que abundantes precipitaciones, o al menos sobre lo normal, lo que se espera. Es muy poco probable que este sea un año extraordinariamente seco para la zona centro y centro-sur, pero al mismo tiempo se espera que sea un año relativamente cálido. Y esa combinación para un país cordillerano como el nuestro no es particularmente buena. Eso significa que podríamos tener eventos de precipitaciones con altas temperaturas. ¿Qué significa eso? Isoterma cero Exacto. relativamente alta. ¿Qué significa eso? Que en la cordillera, en vez de nevar, podría llover. Mm. Y eso, como sabemos, Sí. dispara el riesgo de aluviones. Este es un año con riesgo de aluviones en todo el país. Nosotros siempre estamos expuestos a este riesgo, pues somos un país con cordillera, pero este año el riesgo es más alto. Claro, eso que acabas de decir es la cuña de esta entrevista. Este es un año riesgoso cuando hablamos, por ejemplo, de potenciales aluviones. Y no lo estamos conversando, yo insisto harto en esto, con el fin de alarmar ni generar miedo ni pánico, sino con el objetivo de entregar información con tiempo, información que está basada en estudios científicos, en una proyección climatológica, Mm, para que se pueda prevenir, para que se puedan tomar acciones desde ya pensando en lo que podría sí, suceder. Tú recordabas el evento del 2015 y lo que pasó en el norte sí, de nuestro país. Sabemos los riesgos que también conlleva que precipite en zonas que constantemente no están acostumbradas a la lluvia copiosa. Sabemos lo que ha pasado, por sí, ejemplo, en la región de Atacama y en territorios cercanos. Así es que la información está ahí. Hay tiempo todavía para tomar medidas preventivas. Tú hacías referencia también a la inminente llegada del fenómeno del niño, que nos acompañaría por 12 sí, meses, con una proyección marcada por la historia, por la experiencia y las sí, precipitaciones que aumentarían. Pero hablabas también de las temperaturas. Yo te quiero hacer una pregunta pensando en que queda cada vez menos para la llegada del invierno sí. 2026. El concepto de heladas, de helada matinal propiamente tal, ¿es algo que no Sí. vamos a escuchar tanto entonces en este invierno? ¿No nos deberíamos extrañar, por ejemplo, que temperaturas incluso por sobre los 20 grados se vuelvan una constante en los valles longitudinales de nuestro país? Mira, para ese tipo de eventos, tener temperaturas sobre los 20 grados en invierno son como eventos particulares, ¿entiendes? Entonces eso es más difícil que te pueda decir cuándo o cuántos. Pero lo que sí es verdad es que ese tipo de eventos anormales, una temperatura sobre los veintitantos grados en la zona central de Chile durante el invierno es una ola de calor, ¿entiendes? Ese tipo de eventos anormales son más probables durante el niño. ¿Te fijas? El niño empuja la temperatura al alza y eso dispara el riesgo de tener eventos de temperaturas Perfecto. relativamente altas, no solamente en Chile, sino en todo el mundo. Así que este se espera que sea un año relativamente lluvioso, vamos a ver, ¿te fijas? Pero también al mismo tiempo récord de cálido, ¿te fijas? Entonces es una combinación, pues, sobre todo en la cordillera, es una combinación particularmente buena. Mm, Eh, Hay que recordar lo que pasó en el último niño. El último niño no fue un super niño en el sentido de que no fue extraordinariamente intenso, pero no fue un niño débil. El último niño no fue hace demasiado tiempo, fue en el 2023-2024. No es una coincidencia que esos años son los que nos sacaron de la mega sequía en la zona central, cortando una racha extraordinariamente larga de años consecutivos con déficit de precipitación. El claro. 2023 llegó el niño, nos sacó de la sequía. El 2024, la primera mitad del año estuvo marcada por precipitaciones generosas, suficientemente abundantes como para que el año terminara también en la zona central 2 años consecutivos
por primera vez en muchos años sin déficit de precipitaciones 2 años consecutivos. Pero al mismo tiempo, porque esa es la parte buena, la parte mala es que si tú revisas las noticias, en junio del 2023 tuvimos decenas de miles de damnificados producto de un, río, de un sistema Mm, frontal alimentado por un río atmosférico, junio del 2023. En agosto del 2024 se repitió la historia en una zona también del centro-sur, no la misma, pero zona cercana en las mismas regiones, más o menos. Y luego, en 2024, en la segunda mitad del Niño, también tuvimos precipitaciones muy intensas con muchos afectados en junio del 2024. Y como cuando ahí debería estar terminando el Niño, pero ese mismo, pocos meses después, cuando el Niño se estaba yendo, yo hacía la broma en esa época, el último manotazo del Niño fue esa tormenta con ráfagas de viento con sí, intensidad me récord, que acuerdo. dejaron casi 1 millón de personas en Eh, Santiago sin luz. exacto. No es una ¿Eso coincidencia, es fue poco probable que en sea una agosto o coincidencia, que no eso haya de sido, ese año? eso fue en agosto del Sí, 2024. Y eso es importante tenerlo presente, porque el niño como que marca, te fijas, antes y después, te fijas, como que el desarrollo del niño es relativamente lento, demora varios meses. Te fijas, el niño se llama así, lo hemos conversado otras veces, por la Navidad, por el niño Dios. Entonces, claro, el niño está desarrollándose lentamente, alcanzará su peak en diciembre, pero va a marcar, mientras remite, mientras termina, no es lento en irse el niño, va a marcar probablemente el primer semestre o un poco más del próximo año. Entonces, esto es un fenómeno casi bianual, ¿te fijas? claro, Este claro. año todavía no comienza, pero ya estamos hablando del tema. Fíjate también que probablemente tampoco sea una coincidencia que si tú analizas las estadísticas de la Dirección Meteorológica de Chile, disponibles para todo el mundo en meteochile.cl, tú notarás que prácticamente no hay región, con excepción de la metropolitana, del país que presente déficit de precipitación. En años anteriores, cuando no hay niños, hemos estado presa del calentamiento Sí, global y de la niña, siempre ya tenemos a estas alturas del año algunos déficits relativamente importantes. Es cierto, en la zona central no llueve prácticamente nada, sobre todo en Santiago, durante esta primera parte del año, los primeros 4 meses del año, pero eso no es la situación. En Puerto Montt, por ejemplo, ya debieron haber caído 300 milímetros, pues exacto. cayeron más de eso y tenemos superávit, no son masivos, pero el punto es que, como te fijas, este no va a ser, no debería, no está siendo un año seco. Y eso es, no porque tuvimos suerte, probablemente que sea el efecto del niño en desarrollo. Y en base a lo que hemos conversado, Raúl, podríamos decir entonces que lo que tenemos por delante es un invierno con sistemas frontales activos en ciertos periodos, pero también con ciertas Eh, pausas más secas, como que Mira, vamos a vamos a tener ver, eso que sistemas tú acabas frontales de de entrada y decir, salida, no sé. mira, eso es más difícil de saberlo, ¿te fijas? Porque, bueno, tú sabes que el calentamiento global hace las cosas un poco más complicadas que en el pasado. Claro, Por ejemplo, el último super niño, en 2015-2016, no nos sacó de la sequía. En esa época llevábamos todavía, entre comillas, pocos años de sequía. La sequía comenzó en la zona central en 2008. Entonces, cuando se anunciaba el super niño, en esta misma época del 2015 ya se anunciaba el super niño. Entonces, los que trabajamos en esto pensamos, ok, el superniño es malo, que llueve torrencialmente, etcétera, pero algo bueno tendrá, nos va a sacar de la sequía. Y no ujú, pasó eso. mm, ¿Te fijas? Hubo un superniño que causó enormes estragos en el resto del mundo, porque otra vez, el niño no es que se ceba con Chile, no es que nosotros somos los que tenemos mala suerte, no, 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 no. El niño trae desastres, ya sea por lluvia o por sequías muy intensas, distintos, o sea, causa anomalías de distintos signos en todo el planeta. O sea, hay muy pocos lugares que se salvan del efecto, sobre todo los niños muy intensos, ¿sí? Pero no pasó eso. Tuvimos un año extraordinariamente cálido el 2015-2016, pero no nos sacaron de la sequía. ¿Sí? Así como que, ¿qué significa eso? Que a pesar, no salimos de la sequía, pero no fue un año hiperario, esa es la buena, porque imagínate, el 2019 fue el año más seco en 50 años. ¿Sí? Eso no pasó el 2015-2016. Así que pero la moraleja es que te fijas como hay incertidumbre, ¿no? No te puedo decir con certeza, sí, despreocupes, este va a ser un año seco. Sí, vamos a tener desastres. Hay incertidumbre al respecto, pero al menos sí se pueden descartar de manera razonable ciertas cosas. Este va a ser un año hiperárido, muy poco probable. Este va a ser un año con muchas heladas, poco probable también. ¿Te ya. fijas? Entonces hay ciertas cosas que se pueden decir, Claro, claro que otras que sí. no tanto. Sí, sí, claro. Y tú decías también un fenómeno del niño que ya es inminente su llegada. El otro día hablaba con el agroclimatólogo Sí, Patricio González y me señalaba que hay un 90% de probabilidad que sí, sí ocurra el fenómeno del niño en los sí, próximos meses. Está muy próximo a sí, llegar. En este momento estamos en una fase neutra. Pero tú decías nos acompañaría sí, 12 meses y mencionaste el mes sí, de diciembre como el periodo del año en el que alcanzaría un pic.
Te quiero hacer una pregunta Sí, mirando más a largo plazo, Raúl Cordero, en base a lo que tú sí, señalabas anteriormente. Señalar que el fenómeno del niño alcanzaría un pic en el mes de diciembre es proyectar un mes de diciembre extremadamente cálido cuando esté comenzando el verano en esta parte del planeta. sí. El próximo verano, el verano 2026-2027, va a ser un verano de fuego. Y eso podría, desgraciadamente, ser literal. Todos los megaincendios que nosotros hemos tenido a partir del 2017 fueron influidos por las altas temperaturas que el calentamiento global es más frecuente. Pero también 2017, niño. 2023, niño. 2024, niño. Hemos tenido cada uno de esos grandes incendios. 2023, el incendio de Viña del Mar. Perdón, el 2024 fue lo de Viña del Mar, el 2023 fue la segunda temporada de Mega Incendio, la primera temporada de Mega Incendio fue el 2017. Todos esos son veranos marcados por el niño, ¿te fijas? Entonces, ¿qué significa eso? Que no nos va a llover, el niño, el verano no trae precipitaciones a la zona central, ¿te fijas? La zona central es seca en el verano, Mm, pero el verano próximo podría ser el verano más caluroso, más registrado para nosotros, mira, porque el niño empeora, eleva las temperaturas, las dispara. Podría ser un verano, como te decía, de fuego, porque desgraciadamente las altas temperaturas, como ya hemos desgraciadamente experimentado en Chile, hace imposible que si alguien inicia un fuego, hacen imposible detener la propagación de ese fuego. ¿Te fijas? Entonces, claro, el próximo verano vamos a tener una temporada de incendios desgraciadamente activa, más activa que la que pasó, que no fue, en la última temporada tuvimos algún desastre y víctimas mortales que lamentar en la región del Biobío, ¿te fijas? sí. Y ahí no estaba el niño. Así que el próximo año va a ser complicado, pero bueno, afortunadamente esto que estamos conversando es de absoluto conocimiento de quienes trabajan en este tema en la CENAPRED y en la CONAF, así que yo estoy seguro que la nueva administración que asumió no se le va a ocurrir hacer algún recorte en el presupuesto que se dedica al combate de incendios forestales en la CONAF. Sería un gravísimo error, estoy seguro que eso no va a pasar. Importante lo que tú señalas, hay que tomar medidas, esas medidas requieren recursos y siempre pensando en prevenir, adelantarse a los hechos. Por eso yo siempre lo digo Eh, cuando conversamos con científicos como tú y tantos otros entrevistados, hacerlo con tiempo es clave para tomar buenas decisiones y que la emergencia no nos pille de sorpresa. Tú decías en esta conversación que el Océano Pacífico ya muestra un aumento en la temperatura, lo destacamos en el titular, y la eh, atmósfera también comienza a alinearse con ese aumento de temperatura del Pacífico, por lo tanto la ujú, llegada del fenómeno del Niño es inminente. Y planteamos una pregunta en el titular. sí. ¿Cambios en el clima? Bueno, al menos para los próximos 12 meses sí vamos a tener un cambio y lo vamos a notar. Si eso es permanente o no, bueno, lo vamos a seguir analizando y monitoreando. Raúl Cordero, tú decías, al menos 12 meses nos va a acompañar el fenómeno del niño, ¿verdad? eh, Alrededor de. Usualmente es la segunda mitad del año y la primera mitad del año siguiente. Eso es más o menos lo que toma el niño y la niña. Solamente que la niña es más traicionera porque se puede repetir años consecutivos. El niño, Ah, ya, afortunadamente, por más intenso que sea, sería muy raro que sean 2 años consecutivos. Porque eso perfecto. no va a pasar. Así que los próximos 12 meses hay que apretar los dientes, estar muy bien preparados y yo estoy seguro que vamos a pasar este niño como hemos pasado los niños previos. Ya pues, Raúl Cordero, climatólogo, amigo de CNN Tiempo, que tengas un buen día. Muchas gracias. Encantado, nos vemos. Chao. Chao. Le agradecemos a nuestro entrevistado en esa conversación que sostuvimos hace algunos días para CNN Tiempo. Mucho que aprender, entender y proyectar. Nos vamos a la pausa ahora. Al regreso, a propósito de proyección, ¿qué pasará durante las próximas horas en